Radio Escuchas de Latinoamérica, Radio Escuchas de Europa, la señal mundial de la radio y televisión de la mujer y la poesía, el barco del romance. Les da la bienvenida. Hoy, de nuevo, contamos con un programa de charla de los poetas, dirigido por Alberto Camargo. Bienvenidos. Buenas tardes, Radio Escuchas de Latinoamérica. Buenas noches, Radio Escuchas de Europa. Un fraternal abrazo a José Gamboa, fundador de esta prestigiosa emisora. Hoy en nuestro programa hablaremos de ese hermoso país de Centroamérica, Cuba. Bienvenidos. Cuba, oficialmente la República de Cuba, es uno de los 13 países que forman la América Insular, Antillas o isla del Mar Caribe, uno de los 35 del continente americano. Su capital y ciudad más poblada es La Habana. Está ubicado en el extremo noreste de las Antillas, limitando al norte con el Océano Atlántico, que lo separa de Estados Unidos y Bahamas, al este con el paso de los vientos que lo separa de Haití, al sur con el Mar Caribe y al noreste con el Golfo de México. Con 12 millones de habitantes aproximadamente, es el país más poblado de las Antillas. Junto a la española, Jamaica y Puerto Rico, es uno de los 4 Antillas mayores. El territorio está organizado en 15 provincias y un municipio especial. La isla tiene origen orogénico. Complementan el archipiélago la isla de la Juventud y la multitud de cayos o pequeñas islas que la rodean: Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur, Cayo Jutías, entre otros. Colinda al norte con el estado estadounidense de la Florida y con las Bahamas, al oeste con México y al sur con las islas Caimán y Jamaica. Al sudeste con Cuba se encuentra la isla de la Española. Previo al periodo de la colonización española de América, iniciado en el siglo XV, el actual territorio cubano se encontraba habitado por diversos pueblos amerindios. Cuba se mantuvo como una colonia española hasta 1869 y como provincia española hasta la Guerra Hispano-Estadounidense en 1898, desatada a partir de la intervención de Estados Unidos en la Guerra de la Independencia cubana. El triunfo estadounidense condujo a la independencia nominal del facto como protectorado de Estados Unidos en 1902. Durante la primera mitad del siglo XX, Cuba trató de reforzar su sistema democrático, pero tras fuertes conflictos sociales y tensiones políticas, se produjo un golpe de Estado en 1952 que dio lugar a la dictadura de Fulgencio Batista. Batista fue derrocado por el movimiento el 26 de julio, liderado por Fidel Castro, durante la Revolución Cubana en 1959. Pasando Castro a ser primer ministro, jefe de gobierno en 1965, se fundó el Partido Comunista de Cuba, que gobierna el país hasta la actualidad. Este fue un punto de alta conflictividad entre Unión Soviética y los Estados Unidos, en el marco de la Guerra Fría, al punto de llevar a ambas naciones al borde de una guerra nuclear durante el desarrollo de la crisis de los misiles de 1962. El país es un estado marxista-leninista, con un sistema político de partido único, dominado por el Partido Comunista, cuyo rol se encuentra amparado por la Constitución.
Es una nación en vías de desarrollo que adopta para sí una economía planificada, cuyas principales actividades son las exportaciones de azúcar, tabaco, café, productos farmacéuticos y mano de obra especializada. Aplausos, mis queridos radioescuchas, mil gracias por estar presentes. Continuemos, hablemos algo de la etimología. Existen diversas teorías respecto al origen de la palabra Cuba. Una hipótesis afirma que es una deformación de la palabra Taína, Cubanacán, que es el nombre que los nativos de la isla española se referían a este territorio, según lo escrito en el diario de navegación de Cristóbal Colón. Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada por el hecho de que se conserva el diario original, sin una versión resumida, a partir de la cual se hace tal afirmación. Otra teoría al respecto es el nombre proviene de la palabra árabe koba, que se usa para designar una mezquita con cúpula, y que la isla habría sido bautizada de esa manera por forma de las montañas vistas desde Bariay, el primer sitio de Cuba en el que Colón desembarcó. Igualmente existe una hipótesis que la isla fue bautizada en honor de la localidad portuguesa de Cuba, siendo esta idea difundida principalmente por aquellos que sostienen que Cristóbal Colón era de origen portugués. Hablemos algo de la historia de este hermoso país centroamericano. La percepción que tenemos de los habitantes precolombinos de Cuba viene de los relatos de los conquistadores llamados cronistas de las Indias, como Bartolomé de las Casas, quien distinguió tres culturas diferentes en cuanto a rasgos étnicos, lingüísticos y de desarrollo tecnológico y social, los cuales llamó Guanahatabey, Siboney y Taína. En el último siglo, los estudios arqueológicos, etnológicos y morfológicos han permitido indagar más en la vida de esos primeros habitantes que llegaron a la isla en migraciones procedentes de la América continental. Esos primeros grupos eran cazadores paleolíticos de origen mongoloide. La segunda migración, hace 4.500 años, procedía del Centro y Sudamérica y tenían una fisonomía parecida al primer grupo. La tercera y cuarta migración procedió de las Antillas en torno al 500 años antes de Cristo. Estos tres grupos humanos establecen también tres grupos, al de la edad de concha, Guanahatabey, el de la edad de piedra, Siboney, y la edad de alfarería, Taína. Bueno, en cuanto a la colonización española entre el siglo XVI y siglo XIX, el 27 de octubre de 1492 llegaron a las costas cubanas por la zona de Bariay tres naves españolas, la Pinta, la Niña y la Santa María, comandadas por Cristóbal Colón, quien desembarcó al siguiente día. Esta es la fecha, y el 5 de noviembre las naves se movieron por la costa oriental de Cuba, y el viernes 2 de noviembre designó a 2 de sus hombres para que durara 6 días se internasen en el territorio cubano. Colón denominó a la isla de Cuba como la Isla Juana, en diferencia al príncipe Juan, heredero de la corona. Colón pensaba que había llegado a las Indias Orientales y no se imaginaba que detrás de esta pequeña isla se encontraba un continente gigantesco, desconocido para el mundo europeo. Según las cartas de Indias, una vez que Colón pisó suelo cubano, se arrodilló en la arena y con la cabeza inclinada hacia arriba exclamó: «Esta es la tierra más hermosa que los ojos humanos jamás hayan visto». En 1513, Diego Velázquez de Cuéllar fue enviado por los reyes de España como adelantado de la corte para las nuevas posesiones del reino. Fue nombrado gobernador de Cuba con la facultad de fundar villas y efectuar repartimientos de indios, entre otras.
Ya Velázquez había fundado la primera villa en territorio cubano, Nuestra Señora de la Ascensión de Baracoa, en 1511. En 1513 fundó San Salvador de Bayano. Así preparó la fase siguiente de la conquista. La exploración del resto de la isla pasó previo a la creación de nuevas villas. En enero de 1514 se fundó la Trinidad. El 2 de febrero de 1514 se fundó la única villa de la costa norte que sería trasladada al interior, Santa María del Puerto del Príncipe, actual Camagüey. Entre abril y mayo de 1514 se fundaron San Cristóbal de La Habana y Sancti Spiritus. El 24 de junio de 1514 se funda San Juan de los Remedios. Por último, en agosto de 1515 quedó establecida Santiago de Cuba. El 10 de febrero de 1516, por petición de Velázquez, se creó el Obispado de Cuba, cuya sede original estuvo en Baracoa y fue trasladada en 1523 a Santiago de Cuba. Esta villa sería la primera capital de Cuba colonial hasta que la sede del gobernador fue trasladada definitivamente a San Cristóbal de La Habana a mediados del siglo XVI. En 1503, los reyes católicos fundaban la Casa de Contratación de Sevilla, destinada a organizar y regular el comercio español con los nuevos territorios, lo que despertó celos de las otras potencias europeas. A consecuencia de las guerras entre Francia y España, hicieron su presencia en el Caribe los primeros corsarios franceses, a los que sumaron después de piratas ingleses y holandeses. Sin embargo, fueron los galos los que atacaron la isla, como Roberto de Val y Jacques de Sorés. Para repelerlos, la corona puso en marcha dos proyectos, ambos ventajosos para la nueva capital, La Habana. El primero fue el sistema de flotas a puerto único, mediante el cual todas las embarcaciones de las Indias Occidentales Hispanoamérica tenían que partir juntas a rumbo a España desde otrora Puerto de Carenas. En el siglo XVIII casi todas las tierras estaban repartidas en la isla, en particular las occidentales y de las grandes sabanas, pero muchos mantenían improductivas y despobladas. La producción de tabaco se incrementó entre 1713 y 1720. Paralelo al proceso tabacalero se dio el azucarero. Las nuevas fábricas o trapiches se ubicaban en las proximidades de los centros urbanos. En 1740 se creó la Real Compañía de Comercio de La Habana. A ella se le otorgó el privilegio del control y conducción del tabaco, los azúcares y el coambre de Cuba a España como parte del control metropolitano. Al estallar la Guerra de los 7 años entre Francia e Inglaterra, España entraría a favor de la primera. Esta contienda sirvió de escenario para que los ingleses dirigieran la mayor armada que había cruzado el Atlántico, bajo la dirección de Sir George Pocock, con el objetivo de tomar La Habana. La ciudad fue defendida de forma combativa tanto por los criollos dirigidos por José Antonio Gómez, capitán de la milicia cercana de Villa de Guanabacoa, muerto a consecuencia de los combates, como por los españoles dirigidos por el capitán español Don Luis de Velasco. Sin embargo, el 12 de agosto de 1762 se firmó la capitalización de la ciudad. Al día siguiente entraban triunfantes las tropas británicas. Esta ocupación duró 11 meses. El 6 de julio de 1763 tomaban posición el gobierno de Cuba en nombre del rey de España, el teniente general Ambrosio de Funes y Vallapaldo, conde de Ricla, a cambio de la estrategia de posición que se entregaba a Gran Bretaña en el principio de Florida.
El 6 de junio de 1763 tomaba posición el gobierno de Cuba en nombre del rey de España. A cambio de esta estratégica posición se le entregaba a Gran Bretaña la península de Florida. Hacia 1802 comienza a observarse otra corriente en la ilustración reformista cubana. El movimiento se aglutina alrededor del obispo de La Habana, Juan José Díaz de Espada Fernández y Landa, y tiene 2 centros de proyección colocados bajo la dirección de aquel: el Real y Conciliar Colegio Seminario de San Carlos y San Ambrosio, y la Real Sociedad Económica de Amigos del País. La actividad de este nuevo grupo se dirige más por la esfera social a la de los pensamientos de la economía. El padre Félix Varela Morales, definido por Lucy Caballero como el que nos enseñó primero a pensar, fue el iniciador de la ideología de la independencia cubana. Ecuador, político, sagaz, filósofo, sostuvo que Cuba debía ser independiente tanto de España como de los Estados Unidos. Hablemos algo de la Guerra de los 10 años. En octubre de 1868, en el ingenio de Majagua, que le pertenecía al hacendado Carlos Manuel de Céspedes en la región de Manzanillo, libera a sus esclavos y sin ponerles nada los invita a iniciar la lucha contra el colonialismo español que imponía en Cuba. Así se iniciaba el periodo revolucionario de las luchas por la independencia de Cuba, que no triunfaría hasta el 20 de mayo de 1902. En este levantamiento se traza Céspedes un programa de lucha donde expresa las causas y los objetos de inicio de la guerra, conocido como el Manifiesto el Octubre 10. Durante el periodo de la guerra, que por el tiempo que se extendió tomó el nombre de Guerra de los 10 años, surgieron grandes jefes revolucionarios que tuvieron una significación histórica en las posteriores guerras y contiendas. Es el caso de Ignacio Agromonte, Antonio Maceo, Máximo Gómez y José Maceo, Vicente García González y Calixto García. Entre 1878 y 1895, los Estados Unidos hacen importantes inversiones en Cuba, sobre todo en azúcar, minería y tabaco. Hacia 1895 ascendían a 50 millones de pesos. En etapa, Estados Unidos intensificó su control comercial sobre Cuba. Entre 1879 y 1880 tuvo lugar la Guerra Chiquita, preparada por Calixto García al frente del Comité Revolucionario Cubano de Nueva York. Se sumaron dentro de Cuba Quintín Bandera y José Maceo y otros. Se produjeron alzamientos de importancia en Oriente y las villas de España. Aplausos, mis queridos radioescuchas. Espero que estos programas sean de su interés. Hablemos algo de la Guerra del 95. El 24 de febrero de 1895, mediante un levantamiento simultáneo en Oriente y Matanzas, se reanuda la lucha independentista, aunque provocaron levantamientos en Vallate, Guantánamo, El Cofre, Ibarra, etc. El hecho pasa a la historia como el Grito de Baire. Martí y Gómez, antes de partir para Cuba desde la República Dominicana, firmaron el Manifiesto de Montecristi, redactado por el primero. Este documento es considerado el programa de la revolución en la guerra necesaria. El 16 de septiembre de 1895 se produjo la asamblea de Jimaguayú, como su paralela de Guaymarú, que redactó una nueva constitución de la República en armas. Entre el 22 de octubre de 1895 y el 22 de enero de 1896 se produjo una de las páginas épicas de la Guerra de la Independencia, la invasión a Occidente. Maceo partió de los Mangos de Baragua con 1.400 hombres y al llegar a Camagüey ya contaba con 2.500. Cuando cruzaron la trocha de Júcaro a Morón se encontraron con Gómez, con quien
constituyeron el ejército invasor. En enero del 1899 se iniciaba la ocupación de Cuba por los Estados Unidos a través del gobierno que decretaba las órdenes militares. Durante este periodo el gobierno interventor dirige sus acciones a dos aristas. La primera fue tratar de recuperar al país de las secuelas de la guerra. Para esto destinó auxilios directos a las poblaciones en alimentos, medicina, ideó el plan de saneamiento de la isla y la creación de escuelas públicas. Mediante la ley militar número 301 del 25 de julio de 1900, el gobierno llama a la convocatoria de elecciones de delegados para la Asamblea Constituyente. El sistema electoral que se aplicó se basó en el sufragio ilustrado. Solo podían votar los que sabían leer y escribir, y censitario, los electores debían de tener 250 pesos o más en propiedades. La Asamblea Constituyente redactó y aprobó la Constitución en 1901, de carácter liberal democrático. Bueno, mis queridos radioescuchas, esta es una parte de la historia de ese hermoso país de Cuba. Hablemos ahora algo sobre los grandes poemas de los grandes poetas de Cuba. Entre ellos encontramos a Gertrudis Gómez de Avellaneda, con su poema de título A la muerte de don José María de Heredia. Voz pavorosa en funeral lamento. Desde los mares de mi patria vuela a las playas de Iberia. Tristemente, en son confuso la dilata el viento. El dulce canto en mi garganta hiela y las sombras de dolor viste a mi mente. Ay, que esa voz doliente con que su pena América denota y en estas playas lanza el océano. Murió, pronuncia el férvido patriota. Murió, repite el trovador cubano. Y un eco triste en lontananza gime. Murió el cantor del Niágara sublime. Y es verdad, y es verdad. La muerte impida apagar pudo con su soplo helado el generoso corazón del bate. Do tanto fuego de entusiasmo ardía. No, ya en amor se enciende mi agitado en la santa virtud, el hombre late. Bien, cual sede el embate del Aquilón el roble erguido, así en la fuerza de ciudad lozana fue por el fallo del destino herido. Astro eclipsado en su primer mañana, sepultándole las sombras de la muerte, y en luto Cuba su parecer convierte. Patria, numen feliz, nombre divino, ídole puro de las nobles almas, objeto dulce de su eterno anhelo. Ya enmudeció tu cisne peregrino, ¿quién cantará sus brisas y sus palmas, tu sol de fuego, tu brillante cielo? Ostenta así tu duelo, que en ti rodó su venturosa cuna, por ti clamaba en el desierto impío, y hoy condena la pérfida fortuna a suelo extraño su cadáver frío. Sus arroyos ahí con su murmullo no darán a su sueño blando arrullo. Silencio. De sus hadas la fiereza nos recordamos en la tumba helada que la defiende de la injusta suerte. Ya reclinó su lánguida cabeza de genio y desventuras abrumada en el inmóvil seno de la muerte. ¿Qué importa el polvo inerte
que torna su elemento primitivo ser en este lugar o en otro hollado. Yace con él el pensamiento altivo, que el vulgo de los hombres asombrado tiemble al alzar la eternidad su vuelo, mas la patria del genio está en el cielo. Allí jamás las tempestades braman, ni roba el sol su luz la noche oscura, ni se conoce de la tierra el lloro. Allí el amor y la virtud proclaman, espíritus vestidos de luz pura que cantan el hosana en arpas de oro. Allí el raudal sonoro sin cesar corre de aguas misteriosas para apagar la sed que enciende el alma, sed que en sus fuentes pobres cenagosas nunca este mundo satisface o calma. Allí jamás la gloria se mancilla y eterno el sol de la justicia brilla. ¿Y qué? Al dejar la vida deja al hombre, el amor inconstante, la esperanza engañosa, visión que lo extravía tal vez los vanos ecos de un renombre que con desvelos y dolor alcanza. El mentido poder, la amistad fría y el venidero día, cual el que expira breve y pasajero el abismo corriendo del olvido. Y el placer, cual relámpago ligero de tempestades y pavor seguido, y mil proyectos que medita a solas fundados, hay sobre agitadas olas. De verte ufano en el umbral del mundo, el ángel de la hermosa poesía, te alza en sus brazos y enciende tu mente, y ora lanzas. Heredia, el barro inundó, que tu sublime espíritu oprimida, y en las alas vuelas de tu genio ardiente. No más lamentablemente destino tal nuestra ternura ciega, ni la importuna queja al cielo suba. Murió, a la tierra su despojo entrega, su espíritu el Señor su gloria acúa, que el genio como el sol llega a su ocaso dejando su rastro fulgido su paso. Bueno, mis queridos radioescuchas, mil y mil gracias por estar presentes. Oigamos otro poema de Gertrudis Gómez de Avellaneda, de título Amor y Orgullo. Un tiempo llava por alfombras rosas, y nobles bates de mentidas diosas prodigaban en nombres mayo altanera con orgullo vano, cual águila real o vil gusano contemplaba a los hombres. Mi pensamiento, en temerario vuelo, ardiente osaba demandar al cielo, objeto a mis amores, y así a la tierra con desdén volvía. Triste mirada mi soberbia impida, marchitaba sus flores. Tal vez por un momento caprichosa entre ellas revolé, cual mariposa, sin fijarme en ninguna, pues de místico bien, siempre anhelante, clamaba en vano como tierno infante, quiero abrazar la luna. Hoy
despeñada de excelsa cumbre, osé mirar del sol la ardiente lumbre que fascinó mis ojos, cual hoja seca. Al raudo torbellino cedo el poder del áspero destino, me entrego a sus antojos. Bueno, mis queridos radioescuchas, esto ha sido todo por hoy. Los espero para un próximo programa sobre este hermoso país de Cuba. Con un fraternal abrazo desde mi Colombia. Alberto Camargo.